Hello, good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Hello, can you hear me? Hi. Yes, okay. Hi, how are you people? I'm fine. What about you? I'm pretty good too. Thanks for asking. Okay, so we're going to start now. Um, I'm gonna start sharing my screen. Please let me know if you're able to see my screen. Oops, hold on. Are you able to see the screen? Yes, I can see. Okay, perfect. Well, as you can see, this is the advance that you already have until this moment. Keep in mind that the course is going to be ending up on September 12th. So that means that we just have, let me see, 5 days. ¿Ok? Tenemos 5 días para finalizar lo que es el trabajo en plataforma. Nosotros hoy vamos a estar viendo lo que es contenido de unidad 3 y posteriormente en lo que es el mismo martes vamos a estar viendo el contenido de la unidad 4. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? De que para la próxima semana, sí o sí, el contenido de las primeras 3 unidades ya debe estar completo porque dado que nosotros finalizamos el curso el 12 y ese día tenemos la última tutoría, vamos a tener activa plataforma hasta el 14. Pero el 12 se cierra trabajo en plataforma. 13, 14 va a estar disponible solo para desarrollar el test. ¿Ok? Así es de que quienes no han trabajado, yo ya lo mencioné anteriormente, pero quienes no han trabajado deben empezar a trabajar desde ya. Si usted no va a tomar el curso, déjemelo saber. Si usted no va a completar el curso, también déjemelo saber, porque hay personas de que desde la clase del día martes a la fecha no han tocado la plataforma. Se mantienen justamente con el porcentaje que tenían hace 2 días. Así es de que, por favor, completemos o simplemente informemos si vamos a tomar o no el curso, si lo vamos a completar o no, porque ya tenemos muy poco tiempo, ¿ok? Ahora bien, tenemos lo que es la presentación de hoy, que igual, ¿verdad? Yo se la voy a estar compartiendo al finalizar clase, aunque probablemente se las esté compartiendo un poquito más tarde, ya que después de ustedes, pues tengo otra clase en cola y pues hago todo el envío de los dos grupos al terminar esa segunda clase. Para hoy nosotros tenemos The Passive Voice. ¿Cuál es la variante con respecto a Passive Voice que vamos a estar viendo hoy? Si se fijan, acá tenemos Passive Voice with Agent y por acá tenemos Passive Voice without Agent. So, at this point, most of you don't know what that means. So first we need a, a definition about what is, oh, sorry, I get into the without. Okay, now we have the first one. What is passive voice? What that means? We have a short definition and it says, in general, we tend to use the active voice. That is when a subject does an action to an object. That is the common part. That is the way that you have been working on. ¿Ok? Hasta este momento usted ha estado trabajando justamente esta parte gramatical, donde el sujeto hace una acción al objeto. ¿Ok? El sujeto crea una acción y ahí nosotros ya tenemos algo complementario. Pero en la voz pasiva lo hacemos completamente al revés. Porque dice, continuing reading, the passive voice is used when we want to emphasize the action. So, the verb and the object. So, that means that
the first thing of the structure might be the object, not the subject. Okay? So continuing, and the object of a sentence rather than subject. This means that the subject is either less important than the action itself or that we don't know who or what the subject is. Esa última frase es justamente lo que viene a diferenciar cuando nosotros decimos con agente o sin agente. ¿Cómo así? Si se fijan en la última línea dice, es menos importante la... Déjenme ver. Esto significa, dice, que el sujeto es menos importante que la acción por sí misma o que no sabemos quién o qué sujeto es. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones sí vamos a tener un sujeto. Recordemos de que en este caso, nuestras oraciones, el punto principal es el objeto, no el sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sujeto va a ir en el punto 3, porque tenemos objeto, acción, que sería verbo, sujeto. Ese sujeto en algunas ocasiones va a ir, entonces ahí vamos a estar trabajando con un agent, pero en otras no lo vamos a tener en la oración, sino que va por lógica o el mismo contexto de la oración nos va a dar a entender quién podría ser ese sujeto, pero no va a estar siendo mencionado. Entonces eso quiere decir que en ese caso vamos a tener una passive voice without agent. ¿Ok? Por eso es que están las dos variantes. Con agente y sin agente. O sea, con sujeto y sin sujeto en la oración. Let me see who's coming. Okay, let's continue. We have some examples. We have exactly the same example there, but one is in the active way, and in the other part, we have the passive way. The first example, it says, my classmate stole my laptop. As you can see, we have past simple tense, porque tenemos stole, no steal. Entonces decimos robó. Es un pasado simple. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a aplicar la voz pasiva? Dice my laptop. El objeto o el complemento de la primera oración es lo principal en la segunda. My laptop. Y como nosotros estamos hablando de que este verbo está en pasado, yo necesito mantener esa oración en pasado. ¿Cómo la voy a tener siempre en pasado? Aplicándole lo que es el to be en pasado. ¿Ok? Y aquí cambiamos el verbo, porque el verbo lo mantenemos, pero lo vamos a cambiar a participle. O sea, lo que nosotros hemos venido trabajando con respecto a los tiempos perfectos. En lo que es la voz pasiva, siempre se trabaja con los verbos en pasado participio. Nada de presente, nada de pasado, sino pasado participio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar qué tiempo gramatical nosotros estamos estudiando o estamos practicando en esta parte de acá? Stole es el pasado de steal, pero como yo necesito que ese stole esté en participio, yo voy a indicar que mi oración está en pasado aplicando el to be correcto. Por eso yo este punto creo de que ya es una cantaleta que yo le he venido diciendo. Si hay algo que usted no le queda claro de todo lo que ha venido estudiando hasta este momento, debe regresar a revisar esas presentaciones PowerPoint, porque este punto creo que solo Pedro diría, yo no sé de qué me está hablando, porque él hasta en este módulo está con nosotros. De ahí todos los demás han venido conmigo, creo que desde el básico 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo sé que todo el material yo se los he compartido a ustedes. Si usted me dice, ok, pero ¿y cuál es el pasado simple? ¿Y cómo voy a saber de qué es pasado simple? Regrésense a esas presentaciones, que usted ya tiene ese material. Yo no voy a empezar a repetir algo que yo lo repetí hace, o lo enseñé, mejor dicho, hace 2 módulos atrás, hace un módulo atrás.
¿Ok? Entonces, tenemos my laptop was stolen by whom? Porque necesitamos saber quién robó esa computadora. My classmate. Pero yo puedo venir y simplemente decir by someone. Si yo no sé si fue mi compañero, o sea, no sé si meramente él es el sujeto que robó dicha computadora, yo lo puedo reemplazar diciendo by someone. Y ahí nosotros vamos a carecer de un sujeto o de un agente en dicha oración. ¿Me van siguiendo el hilo hasta este momento? ¿Se me va entendiendo esta primera parte? Sí, coach. Ok. Sí, Miss, se entiende. Perfecto. Entonces aquí tenemos ejemplos justamente para eso, para que nosotros estemos diferenciando lo que sería la voz activa con la voz pasiva. Recuerde siempre esto, voz activa es todo lo que usted ha venido estudiando hasta hoy, porque usted hasta el día de hoy, usted vino creando oraciones, vino practicando lo que era oraciones o ideas, iniciando con un sujeto, siempre, independientemente fuera un nombre o fuera un pronombre. Siempre usted iba a iniciar con ese sujeto. Pero en la voz pasiva va a ser lo contrario. El sujeto de esa oración o el sujeto en sí de esa oración, ya sea nombre o pronombre, porque recordemos que hay pronombres de objeto también. Entonces, si es un pronombre o es un nombre, el sujeto en sí no va a ir al inicio, sino que va a ir al final. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Dice, Sue changed the flat tire. Okay, change. So we have simple past. El verbo cambiar, solo le agregamos esa D y ya lo pasamos al pasado. Entonces, sí o sí, yo necesito que esa oración se denote de que aunque está en forma pasiva, esté indicando el tiempo en el que podemos tener esa voz activa. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo último de la oración yo lo paso al inicio. The flat tire. O sea, la llanta reventada, ponchada, desinflada, como usted lo quiere interpretar, was changed by Sue. Si se fija, aquí tenemos change y aquí también está change. Pero recordemos que change es un verbo regular. Entonces, ellos siempre van a terminar igual, tanto en pasado como en participio. En los que sí se va a notar el cambio de, o sea, si está pasado o está en participio, es en los irregulares. ¿Ok? Pero en los regulares no se va a notar, pero acuérdese siempre de eso. Voz pasiva, el verbo es participio, nada de pasado, ¿ok? Luego tenemos Mom read the novel in one day. Oh, no, sorry, ya me fijé que aquí en la pasiva está was. Entonces, Mom read, porque recordemos que aunque se escribe igual, se pronuncia diferente. Read, read, and read. Entonces, Mom read the novel in one day. The novel was read by my mom in one day. Tom painted the entire house. The entire house was painted by Tom. The kangaroo carried her baby in her pouch. The baby was carried by the kangaroo in her pouch, and we have an irregular verb here. So you must be noticing the difference in the grading and of course in the pronunciation. We have the director will give you instructions. Si se fijan, tenemos un futuro ahí. Y si nosotros vamos a trabajar con un futuro, debemos tener mucho cuidado también de ir incluyendo el be para la voz pasiva. Porque acá nosotros hemos agregado solamente el to be, was, and that's it.
Pero en el futuro, nuestro to be siempre va a ser el mismo will. Entonces, para nosotros hacer el cambio, va a ser necesario ese will be, ya que recordemos de que el be también es un verbo que sí existe. Lo único que más comúnmente lo conocemos por lo del verbo to be y cómo se va desglosando, ya sea en presente, pasado o futuro. Entonces tenemos, the director will give you the instructions. Instructions will be given to you by the director. O sea, en pocas palabras, la voz pasiva viene a darle toda la información y al final le indica quién hace dicha acción. Al final, no al inicio. Tenemos acá lo que es la representación de la voz pasiva en diferentes tiempos. Si se fijan, en este caso tenemos passive voice en present y past simple tense, passive voice, present, past progressive tense, and hold on, esto es para ustedes. No me voy a adelantar. Entonces, tenemos para presente y pasado. ¿Cómo vamos a mover eso? Ya que es la misma estructura. Lo único que va a cambiar para identificar si esa voz pasiva está en presente o está en pasado es la forma en la que está el verbo to be. Es lo único que va a cambiar. ¿Por qué? Porque el verbo principal siempre va a estar en participio. ¿Ok? Entonces tenemos el primer ejemplo. The book isn't. If you are watching this part, you already know that isn't, of course, is present simple. So the book isn't written by Josh. A lot of things are made in China. Portuguese is spoken in Portugal and Brazil. This song wasn't sung by Adele. Se fijan, acá ya tenemos wasn't. Entonces usted automáticamente va a saber, ok, wasn't lo estamos haciendo referencia a que eso ya es un pasado simple. ¿Ok? Siempre el cambio se va a notar en el to be. Nada más ahí es donde va a notar exactamente qué tiempo es. Those shoes were designed in Mallorca. My car was stolen by my sister. And my dogs weren't found by the police. We have this part. In the simple tense. In the progressive tense, we need another auxiliary. ¿Por qué? Para la voz pasiva en los tiempos progresivos, independientemente sea presente o pasado, ahí va a necesitar el auxiliar been en lo que es la estructura. Entonces tenemos acá la misma parte, si se fijan, no cambia la parte del to be. El único que está cambiando, en vez de estar agregando el verbo en ing, porque si se fijan, el verbo siempre va a estar participio. Entonces, para denotar de que es un tiempo progresivo, ahí vamos a necesitar este cambio. Entonces, este sería nuestro auxiliar del tiempo. The guitar was being played by Luis. The cats weren't being fed by him. Their bikes were being repaired by me. The portraits are being moved this weekend. The package is being delivered by her. And the last one, the pizza is being done by my mom. Si se fijan en esta parte, lo que es el subject, nosotros tenemos algunos nombres, lo que sería Luis, my mom y this weekend. Pero también tenemos pronombres, pero no va a ser cualquier pronombre, ya que serían los pronombres que nosotros conocemos como objetos. Eso sí ya tiene bastante tiempo que ustedes lo vieron porque era una tablita donde teníamos el pronombre sujeto, possessive adjective, possessive, let me see, sí, possessive adjective, possessive pronoun, y me acuerdo de que ahí estaba el pronombre objeto, o sea, donde teníamos me, him, ours, hers, and so on. ¿Ok? Hasta este momento, ¿se va entendiendo o hay algo de que no les está quedando claro? Todo claro, Miss.
Okay, so now you have this practice. These sentences are in the active voice. So you have to change those sentences to passive voice. Eso es lo que van a hacer. Solo fíjense en qué tiempo están esos verbos. Tengan cuidado con esa parte. Igual me lo van a ir completando en el chat aquí en la reunión. Son 10 oraciones. Vamos a tener de 10 a 12 minutitos para hacer ese cambio.
¿Cómo vamos? Al menos ahorita solo me parece que Juan está escribiendo. ¿Los demás? Recuerden de que obviamente vamos a revisar esas oraciones acá, pero siempre yo necesito un comprobante de que ustedes estuvieron trabajando en la tutoría. Por eso siempre les pido de que me dejen sus respuestas también acá en el chat.
Okay, we have the sentences from Juan and Pedro. Ladies, what about you? Ingrid dijo de que iba de camino. Jocelyn, Carolina, what about you? Okay, let's check sentences. This the cinematic is by. ¿Cuál es el pasado participio de by? The flower book. Ya vi cuál exactamente es el problema acá. O sea, sí me captaron, pero hay algo en lo que sí me están fallando. The note was wrote by him. Ajá, es así. Ahí se aplicamos bien el sujeto. The car were watched by them. The keys. Estamos hablando las llaves. Eso es plural. No va a ser en ningún momento was, sino que va a ser were porque sería they. The coin collection. Okay, the cinematic are by. No. No, pues vamos a ver. Are both. Tenemos problema con lo que son los verbos. ¿Cuál es el participio de cada uno de los verbos? The flights was booked by we. Y también en el sujeto. Porque ahí tenemos que usar el otro pronombre, el pronombre objeto. Object pronoun, como decía el tema. The bottle shoes. What? ¿Por qué the bottle shoes? Dice the bottle. Choose, dice en la siguiente. Sí, me van a hacer modificación. Vamos a ver, lo de Carolina de Cinematic is usually. Sí, bueno. The book was raised by the. Ok, vamos a revisar acá. Le voy a agregar lo que es, pues obviamente, la parte de la voz pasiva. Hold on. Porque sí, siento que sí se me han confundido un poco. Ok, la número 1 dice, she usually buys the cinema tickets. Entonces, ahí estamos hablando de que si dice buys, es un tiempo presente simple, porque ahí es donde le agregamos la S al verbo. Entonces, como estamos hablando de los tickets del cine, las entradas del cine, como usted le quiera llamar. Entonces, ahí sería the cinema tickets. Necesitamos el to be presente porque estamos hablando de tiempo presente. Are bought. Es el participio de by. Are bought by whom? By her. Number 2. Dice she booked the flights. Ahí ya tenemos ed, ya sabemos que eso está en pasado. Entonces sería the flights. Decimos los boletos, los vuelos, como usted lo quiera tomar ahí. Está en plural. Entonces, the flights were. ¿Were qué? Were booked by us. Los boletos o los vuelos fueron reservados por nosotros. He opened the bottle easily. The bottle dice opened. Entonces, la botella fue abierta. ¿Por quién? By him. ¿Cómo? Fácilmente. Permítanme un momento.
Ninguna tengo buena. Pero, o sea, siento de que sí me la entendieron, pero tienen problema para identificar cuál es el verbo, o sea, cómo se va a trabajar, porque tienen problemas con el verbo y tienen problemas con quién es el objeto, porque me están trabajando un she, un they, no sé, hay algunos que me agregaron de que son sujetos, pero, o sea, pronombre sujeto, y yo necesito que en la passive voice ustedes me usen pronombre objeto. Igual, les voy a mandar lo que es una tablita para que lo identifiquen más fácilmente, ¿verdad? Vamos a completar acá, dice la número 4, he cleans my tennis shoes. Entonces, my tennis shoes, la number 4, sorry. My tennis shoes. Dice cleans, entonces, are, porque es presente. Are cleaned, solo le agregamos LD. ¿Por quién? Dice por él. Entonces, by him. Yo siento que en esa parte es en la que más se me han confundido. ¿De quién es el sujeto? Porque no me lo van a trasladar así como lo ven acá. Porque esto es sujeto y yo necesito pronombre objeto. ¿Ok? 5 dice, they arrest the burglars. Entonces, the burglars está en plural. Entonces, were arrested by them. Algunos esa me la tienen bien, o sea, agregaron ese them correctamente, pero se me equivocaron acá. Porque me ponen was. Esto está en plural. Si aquí termina en ese, eso ya va a ser un plural, entonces no podemos usar un was, sino que tiene que ser un were. 6 dice, he wrote the note. The note was written by him, no he. 7, they watched the car. The car, hold on, voy a poner el número para que... Dice, the note was written by him. Number 7, decía, they washed the car. El carro o el auto fue lavado. Porque dice washed. Entonces eso es pasado. Was washed by them. El auto fue lavado por ellos. Ella encontró las llaves. Entonces sería the keys were, no was, porque es plural. Were found by her, not by she, by her. 9, he sold his coin collection. The coin collection está en pasado ahí, entonces sería la colección de monedas was sold by him. And number 10, it says, we started a new system. A new system was started by us. Así es como debía quedar esa parte. Entonces, si usted se me confundió, no se me preocupe. Tiene aquí para usted practicar esa parte, ¿ok? Para usted verificar en qué se me equivocó, practique lo que es el sujeto, el objeto y principalmente apréndase los verbos en participio, ¿ok? Porque vuelvo y repito, hay unas de que sí me las agregaron como eran, pero hay otras que se me fueron por otro lado. De las que leí, o sea, de quienes me lo enviaron, porque sé que algunos no me enviaron. Y ahora vamos a tocar la última parte, que sería siempre hablando de voz pasiva, pero
sin agente, o sea, sin sujeto. Ya que volvemos a repetir en la voz pasiva, el sujeto puede llegar a ser alguien sin mucha relevancia. Dice, passive structures with an agent are very common. We use these structures when an agent it is not important or is not unknown or obvious. O sea, en pocas palabras, si el sujeto no es importante en la oración, si no se sabe en la oración o lo contrario, él es muy obvio dentro de la oración, nosotros lo podemos omitir. Ahí tenemos ejemplos de activo con pasivo. Dice la primera, someone stole the watch. Nosotros no sabemos quién es, entonces ahí entra lo del unknown. Alguien robó el reloj. The watch was stolen. Podríamos decir by someone o podemos omitir ese someone. Another one, policemen arrest the thief. The thief was arrested. Si nosotros decimos que un ladrón fue arrestado, ¿por quién va a ser arrestado? No va a ser por mí, no va a ser por usted, no va a ser por el alcalde, sino que es algo obvio, ¿cierto? Siguiente dice, people expect the chief minister to come tomorrow. The chief minister is expected to come tomorrow. ¿Por quién? El ministro, ¿por quién es que se espera que llegue? Por las personas de la ciudad, del pueblo, como usted lo quiera tomar. La siguiente es similar a la primera, ya que tenemos el someone. Someone has stolen my purse. My purse has been stolen. ¿Por quién? We don't know. So, it is not necessary, but we can add that by someone. The enemy has defeated our army. Our army had been defeated. By whom? The postman delivers letters twice a day. The letters are delivered twice a day. Las cartas, la correspondencia, la paquetería, ¿por quién va a ser entregada? We should obey the rules. The rules should be obeyed. ¿Quiénes deben obedecer esas reglas? Nosotros. Entonces, si se fijan, ahí es donde nosotros podemos omitirnos el agregar ese objeto. Yo pregunto, ¿hay alguna duda hasta este punto? ¿Algún interrogante? Por el momento, no, Miss. Ok. Bien, y ya esta parte que tenemos acá, si se fijan anteriormente, nosotros teníamos la práctica de la voz pasiva en lo que era el tiempo presente y el tiempo, el tiempo simple y el tiempo progresivo. En este caso, nosotros tenemos voz pasiva para un tiempo a futuro y para un tiempo perfecto. ¿Ok? Entonces, tenemos ejemplos. Aquí, obviamente, yo lo que más me voy a encargar para que usted vaya haciendo esa similitud es que vaya empapándose de esos ejemplos. Porque yo le puedo dar muchas definiciones acá, muchos usos, pero esos usos se le van a olvidar o simplemente lo van a confundir más. Pero muchas veces con los ejemplos, ir haciendo esas comparaciones, usted dice, ok, esto salió de aquí. Entonces es más fácil. Entonces tenemos passive voice for simple future tense. The passive verb form in the simple future tense is made by putting will or shall, porque para el futuro normalmente es will, pero la manera, ¿cómo le podría decir? Educada. Así como entre el may y el can, que may y can son lo mismo, pero may es una manera más educada de pedir o de decir algo. Entonces pasa lo mismo entre will y shall. Es lo mismo. Si usted dice, I will pass the exam, I shall pass the exam, está hablando lo mismo, solamente que uno más informal que el otro. Y va a agregar siempre lo que es ese be. El be no lo va a dejar abandonado.
Y obviamente el verbo en pasado participio. Tenemos ejemplos. They will tell you when the time comes. And then in the other section, we have, you will be told by then. When the time comes, she will accept the offer. The offer will be accepted by her. I will finish the job by Monday. The job will be finished by whom? By me. By Monday. I will prepare the dinner before you come. The dinner will be prepared by me before you come. Si se fijan, tenemos esos by then, by me, entre paréntesis, porque no es estricto, no es algo como que sí o sí debe ir, lo podemos omitir. ¿Ok? Pero si usted lo quiere agregar, puede hacerlo. Ahora bien, dice la última. You will never forget this lesson. Y probablemente sí así sea. Que al menos esta, yo creo que de lo que ha sido las tutorías del intermedio, que ya esta es la tercera, siento que esta es la que se ha sentido un poquito más pesadita con lo que es la información. No sé si estoy en lo incorrecto, pero al menos de este lado yo sí lo siento así, de que este es como que un poquito más fuerte, más fácil de perderlos por completo que las otras dos anteriores. Entonces ahí tenemos, you will never forget this lesson. Nunca van a olvidar esta clase o esta lección. Y luego dice, this lesson will never be forgotten by you. En el otro lado tenemos lo que es la voz pasiva para el tiempo perfecto. Dice, in the present perfect form with the passive, we always use has or have been. Siempre. El has y have, usted ya sabe que es obviamente por el auxiliar del tiempo perfecto. Entonces ahí la variante va a ser de quién es el sujeto en esa oración. De quién se está hablando, mejor dicho. Y el verbo siempre en pasado participio. Entonces dice, Carrie has paid the bill. Y del otro lado dice, the bill has been paid by Carrie. Así como en los tiempos continuos nosotros hacíamos uso de ese been para denotar de que el tiempo era continuo, en este caso es been, ¿ok? Y no es lo mismo been que been. Entonces, la siguiente dice, I have eaten a hamburger. The hamburger has been eaten by me. We have cycled 5 miles. 5 miles had been cycled by us. I have opened the present. The present has been opened by me. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vuelvo y repito, yo les dejo, creo que suficientes ejemplos para que ustedes hagan esa relación, para que ustedes practiquen, para que ustedes estudien, porque recuerden de que tienen máximo 6 días para hacer el examen, salvo Juan. Juan ahorita ya está como corriendo en una pradera llena de flores porque él ya terminó todo esto. Entonces, pero los demás, Sí. sí. Y ahorita Juan, sí, gracias a Dios, ya lo hice. Entonces, Sí, gracias a los Dios. demás, sí, es que, o sea, yo siento de que sí, es bastante material el que deben repasar. Pero si usted ya sabe los otros tiempos gramaticales, no le va a confundir. Pero si hay algo de los otros tiempos de que no, ni para atrás ni para adelante, ahí sí debe repasar más. Porque recuerden que esa nota debe pasar del 70. El mínimo que se le va a aceptar es 65. Si usted saca 50, 60, ya se me dijo a mí, no se van a tomar, sino que deben repetir ese examen hasta que al menos lleguen a 65 para aproximar a 70. Pero no le apunte usted un 65, apúntele 70 para arriba, ¿ok? Y también le voy a dejar esta parte de que es siempre la voz pasiva, perdón, agregándole WH questions.
O sea, para hacer preguntas con las WH words. When was John invited to the wedding? Where was it being shown? Si se fijan, el verbo, siempre tengan cuidado en esto, el verbo, el estado en el que está ese verbo, porque le dice de que debe llevar la WH, be, have, ¿cómo así? Fíjense de que acá se me equivoqué, aquí no me le hagan caso, ese have está de más. El be, obviamente, porque debemos tener cuidado con el tiempo en el que se está trabajando. Be hace referencia a presente, pasado y futuro. Y sí, sí está correcto. Ese have es por si va incluido el tiempo perfecto. O sea, la estructura es la misma. Luego va el sujeto y luego tenemos nuestro pasado participio. Entonces aquí dice, where was it being shown? Why has been built fire? Was the letter sent? Si se fijan, aquí tenemos preguntas completas, pero acá estamos pidiendo información extra y aquí estamos agregando solamente una pregunta cerrada. Esa respuesta va a ser sí o no. Was the letter sent? Yes, it was. Is it being ordered? Yes, it is, or no, it isn't. It depends. Have they been asked? Yes, they have. No, they haven't. Todo eso ahí se les va a quedar en lo que es la presentación, obvio, presentación que yo les voy a estar compartiendo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Porque ahorita ya estamos en el tiempo. Hola, Questions? sí, yo quizá una duda, pero así como bien general. O sea, ya comprendí el tema un poco, solo igual como las correcciones que usted hizo, el tema de los pronombres y todo, de identificar qué es. O sea, ya recordé, ya viví en la estructura, pero tengo una pregunta como bien general, como le digo, aparte de conocer la gramática de esta parte del inglés, hacia un uso real, ¿para qué sirve cambiar la voz pasiva a alguna en la voz activa? O sea, el uso real, pues, o sea, ¿para qué? ¿Para qué ese tipo de conocimiento? Pues yo entiendo que gramaticalmente y todas las reglas tenemos que conocerlas, pero, o sea, ¿cómo nos sirve? O sea, ¿cómo lo podemos aplicar o algo así? No sé si me voy a explicar. Sí, sí, en pocas palabras, Juan, usted va a usar esta información a beneficio suyo, obviamente, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado las expresiones tal canción o tal libro, tal película fue escrita, fue dirigida por fulanito? ¿Sí? Entonces, ese tipo de expresiones también las va a escuchar en inglés. Entonces, si usted está acostumbrado a solamente escuchar, este fulanito escribió tal libro, menganito cantó tal canción. O sea, sí, es lo mismo, pero en algún momento lo puede confundir. Ahora bien, yo siempre les he dicho, yo le puedo dar 1, 2, 3, hasta 4 formas de decir lo mismo. ¿Ok? Pero al final del día, usted va a trabajar y se va a quedar con lo que a usted más se le facilite o lo que usted sienta que más práctico es para usted. Ahora bien, eso es desde su punto, porque recordemos de que yo puedo hablar como a mí se me dé la gana. Yo voy a hablar lo que yo más manejo, no voy a estar tartamudeando, no voy a estar inventando decir o hacer algo de que tal vez yo no ni lo sé muy bien, solo por querer usar algo que en algún momento a mí me lo enseñaron. Pero ¿qué pasa si yo no le enseño esta parte y la plataforma sí se lo está exigiendo? Ahí es muy diferente, ¿me entiende? Porque usted lo sabe, usted ya completó todas sus unidades y desarrolló su test. Usted sabe las secciones que la plataforma sí o sí le va a pedir. Y si usted solo conoce una voz activa, ¿cómo me va a completar ejercicios y un examen que tenga voz pasiva? ¿Entiende? No es como que yo le digo, si usted no me maneja la voz pasiva, usted no me va a entender nunca el inglés, porque para nada, ustedes ya tienen una base. Pero mi deber es enseñarle el otro lado de la moneda.
para que el día de mañana, si usted escuchó algo o si usted leyó algo o simplemente alguien dijo o a usted se le salió algo, usted diga, ah, ok, aquí apliqué esta parte. ¿Sí? Para que no se quede con un aprendizaje a medias. Porque si nosotros podemos tener las 2 versiones, 3 versiones de algo, ¿por qué no manejar esas 3 versiones? Que es lo que una vez yo les mencionaba con respecto a cuando decimos look, see and watch. ¿Cuáles son las diferencias de eso? Si prácticamente estamos diciendo ver en pocas palabras. Pero ¿cuándo nosotros lo vamos a aplicar? Eso es prácticamente así como la voz pasiva y así como otros temas que ustedes van a ir viendo más adelante, de que usted va a sentir por qué. O sea, la pregunta que usted me hizo, créame que yo desde un inicio se la entendí. De por qué o en qué momento nos va a servir. Es por eso. Solo porque usted necesita manejar también esta otra parte por cualquier cosa y porque la plataforma, al menos en este nivel, se lo va a exigir y más adelante se lo va a volver a exigir. Se lo digo por mis estudiantes de intermedio 3. A este punto, esa voz pasiva no quedó clara, entonces ahorita también estamos bien perdidos. Entonces, si usted lo maneja ya, perfecto. Ya tiene ese plus. ¿Cuándo lo va a aplicar? Lo va a aplicar cuando usted quiera aplicarlo. Si usted nunca lo va a querer aplicar, si usted va a decir, bueno, pues esto a mí no me va a servir de nada, pues no lo aplique. Pero al menos en la plataforma sí debe aplicarlo. ¿Ok? Sí, entiendo. Una consultita más que, o si tiene que ver, la última tutoría sí va a explicar sobre la relative clause. Sí, es la última. Ah, Ese va. es el Sí, tema. porque le soy bien honesto que ahí sí quedé con Medio perdida. demasiadas dudas, demasiadas. Sí, con con el pasivo, bueno, el pasivo, más que todo el activo, sí, es Ajá, claro, ¿va? Pero él sí. tenía unas cuantas que obviamente se vieron expresadas en el ejercicio. eh, Ahí en los Relative Close sí tengo muchísimas. Ahí me Ujú. abre solo el micrófono a mí porque sí lo voy a preguntar de todo. No hay, Mientras no vaya no hay entendiendo. problema. No hay Perfecto. problema. Los espero ¿cuándo? Déjeme ver. El martes, ya Martes, creo que. saben, a la misma hora. Sí, porque esa es la última clase y justamente con ese tema cerramos. Ya puse la alarma y todo porque sí tengo que estar. Aunque me enfermo voy a estar porque sí, tengo que estar. Ok, Porque tengo que bien, los aprender eso. demás, exacto, exacto. Los demás, ¿alguna pregunta o comentario que tengan antes de ir? ¿No? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok, entonces en este caso solamente recordarles trabajar en plataforma. Pedro, en este caso necesito que usted sí se me ponga a trabajar en plataforma, por favor. Y los demás solo manténganse trabajando porque recuerden, la última tutoría es el martes. El martes termina el curso, o sea que al menos el avance en plataforma ya debe estar casi completo para esa fecha. Solo dejando obviamente la parte gramatical que vamos a estar viendo ese día para así el examen desarrollar entre miércoles y jueves a más tardar. Sería todo de mi parte. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. Good night, people. Thank you, miss. Good night.